Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mientras se prepara, entonces voy a presentarlo. El doctor César Rivera nos va a dar la ponencia sobre estomatología potencial con biología computacional. El doctor César Rivera es cirujano dentista y magíster en patología oral de la Universidad de Talca, Chile, doctor en estomatopatología de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, y en el Centro Nacional de Investigación de Energía y Materiales, académico del Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Talca, en Chile. Entonces, doctor César, una vez más, muchísimas gracias y le paso la palabra. Hola, gracias a todos los colegas que están aquí presentes hoy en la mañana. Agradecido de la invitación. Buenos días a todos, a todas. Bom dia também para os colegas do Brasil que están aquí. Entonces, voy a comenzar con mi presentación, como indicaba aquí el colega, que les voy a hablar sobre cómo nosotros en nuestro grupo estamos potenciando la estomatopatología con biología computacional. Entonces, como una introducción, decir que lo que nosotros ocupamos como herramientas se engloban dentro de la biología computacional, y la biología computacional es el uso de algoritmos y ordenadores, computadores, para facilitar en la comprensión de problemas biológicos. Y en nuestro caso, esos problemas biológicos comienzan con un escenario clínico, estomatológico. Y para el abordaje de estos problemas, nosotros utilizamos algoritmos principalmente de acceso abierto. Programas de acceso abierto que nos permiten, por una parte, utilizar las herramientas de un nivel usuario, tipo con una interfase, como podría ser un procesador de texto, como, eh, como Microsoft Word, como alguno PowerPoint, digamos, con interfaz usuario, SPSS, como por ejemplo de ese tipo, digamos, con interfase, o sin interfase, como viene siendo lo que algunos de ustedes utilizan con comandos, que corresponden básicamente al uso de los comandos por R o las herramientas de Python. Entonces, pero nosotros procuramos, sea de un tipo u otro, usar herramientas de acceso abierto. ¿Y por qué nosotros procuramos utilizar herramientas de acceso abierto para el análisis de problemas biológicos? Por una cuestión de disponibilidad en el tiempo. Por una parte está dado eso por la reproducibilidad. Eh, Tenemos personas que el hecho de tener acceso a esta herramienta en diferentes lugares del mundo, eh, y todos nuestros estudiantes también, sin licencia, nos permite acceder, y varias personas a utilizar y desarrollar los mismos pasos. Además, el desarrollo de los algoritmos y las herramientas de acceso abierto siempre está sobre hombros de desarrollos previos. No, estas herramientas no parten de cero para ser lanzadas, sino que generalmente hay un desarrollo previo, lo que permite una actualización de forma, de forma rápida. También estas herramientas constantemente están actualizándose. Va aumentando, esa actualización constante va aumentando la calidad, porque hay muchos desarrolladores e investigadores que están encima del tópico, lo que permite entonces ir corrigiendo rápidamente los errores en los códigos. Y el hecho también de que las herramientas de acceso abierto sean gratuitas permite de que ya estén disponibles en múltiples servidores web. Están libres, ¿cierto?, de modelos de negocio, de patentes, y ello permite que nosotros volvamos sobre versiones previas en el futuro. Incluso si uno, cuando publica o realiza un análisis con X versión, años después quiere volver sobre ese análisis, uno puede recuperar las herramientas. Están disponibles aún en servidores web. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro grupo? Nosotros enfrentamos los problemas biológicos de la estomatología eh, con dos abordajes. El primero de ellos, que ustedes están viendo acá a la izquierda, es mediante la exploración de bases de datos, sea propias de grupos de investigación
o que estén disponibles en servidores, en servidores como por ejemplo del NIH, donde nosotros lo que hacemos es minería de datos. Es como si un usuario fuese aquí con una pala, con una picota, y en el fondo le estuviera pegando a estas bases de datos para hacer un procesamiento, hacer interpretaciones de una gran cantidad de información. La idea entonces es rever, es reanalizar, o bien por primera vez ir a buscar informaciones contenidas en volúmenes de información de una forma tal de que nos permite un análisis superior al que haría un usuario único examinando la herramienta de forma particular, o sea, potenciar la capacidad humana para explorar patrones en estos datos. Entonces, esto de la izquierda es en base a información ya disponible. Entonces, no la estamos generando nosotros. Pero por otra parte, acá a la derecha, ustedes tienen una imagen que dibujó uno de mis estudiantes que se llama Esteban Núñez, que él ya se tituló de odontología, donde él representa la bioquímica tradicional, donde podríamos englobar aquí dentro o meter dentro técnicas conocidas para nosotros en la patología oral, en medicina oral, como la inmunohistoquímica. Y el abordaje tradicional de la bioquímica o de la inmunohistoquímica es ir enfrentando, verificando o descubriendo moléculas únicas o midiendo moléculas únicas. Y uno de los abordajes que nosotros tenemos para no analizar moléculas únicas, sino que analizar una gran cantidad de información es con la proteómica. La proteómica estudia el proteoma, o sea, un gran conjunto, ¿cierto? Un conjunto completo de proteínas que representan un estatus biológico. Y entonces mi estudiante aquí lo representa como una pesca de arrastre, donde la bioquímica tradicional está yendo a verificar una molécula, lo que estaría representado por un pez ahí, y la proteómica lo que hace es tratar de capturar la mayor cantidad de información y luego analizarla, de reconocida esa información, los integrantes que están aquí, analizar el contexto biológico y comprender qué está sucediendo. Entonces, sea por la vía de la exploración de bases de datos, ya sea de grupos de investigación o disponibles públicamente, o bien mediante la generación de una gran cantidad de información biológica proveniente de nuestros pacientes, lo que nosotros queremos hacer en el grupo que yo estoy conduciendo es construir redes de interacción que nos permitan entender los contextos. Ese es nuestro interés. Entonces, imaginemos que aquí cada uno de los colegas, varios de los que están aquí hoy, son integrantes de un contexto biológico en particular, de donde nosotros, desde donde nosotros los hemos identificado. Entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas informaciones? Cada uno de ellos puede ser un gen, puede ser una proteína, puede ser un metabolito, puede ser un lípido, y lo que hacemos es establecer relaciones. El primer nivel de relación que quizás podríamos establecer en este contexto que está aquí, en base a los atributos y las identificaciones que estamos haciendo de estos participantes, es establecer módulos funcionales. Por ejemplo, ahí tenemos a Bruno o a Alan, que dentro de este contexto que tenemos aquí biológico o clínico, ellos están cerca. Funcionalmente, por ejemplo, si lo pensamos en idioma, lo pensamos también en formación, en centro de estudio, o también más simple, por ejemplo, en atributo país, territorio. Entonces ellos podrían ser un nodo. Y lógicamente, perdón, que otros colegas acá también pueden representar otro nodo, como están acá los colegas argentinos, ¿cierto? Molina, Pimentel, Pánico. Acá los colegas pueden establecer, ¿cierto? Un nodo, un módulo, un centro de actividad distinto
que los colegas brasileños. Entonces, si lo ponemos en términos futbolísticos de rivalidad o de actividad, ¿cierto? Y ese es el primer análisis que nosotros podemos establecer reconociendo muchas moléculas, digamos, acercarlas, aproximarlas o alejarlas. Una otra cosa que también podemos hacer una vez que interpretamos una gran cantidad de información es establecer conexiones. Entonces, por ejemplo, una conexión aquí que me hace a mí vincularme con los colegas argentinos, ¿cierto? Algunos de ellos que vinieron a un congreso pasado en nuestra ciudad, en Talca. Yo conocí, por ejemplo, a Ignacio, a Juan, vía Karina Cordero. Entonces, la interacción pasa desde este participante, que soy yo, ¿cierto? Vía Karina hacia Juan e Ignacio. Y estamos estableciendo entonces una red de interacción. O como bien dijo, ¿cierto? Ligia, previamente, no es la primera vez que nosotros coincidimos en un encuentro, y el previo fue presencial en Viña del Mar, y quien nos invitó fue Karina. Por lo tanto, la conexión que une a Ligia conmigo es a través de Karina. Y entonces, ¿qué es lo que estamos estableciendo aquí? Una vía, un nuevo módulo funcional, pero también lo que estamos reconociendo en esta red que estamos armando acá, estamos estudiando, es que hay un concentrador, hay un hub presente, y este hub, este concentrador, está representado por la patóloga oral, ¿cierto?, chilena, Karina Cordero, porque a través de Karina yo me vinculé, ¿cierto? Conocí a Ligia, o pude conocer también a Juan e Ignacio. Y si lo pensamos en términos más generales, lo que nos permite estar aquí hoy, a todos nosotros reunidos este día sábado, ¿cierto? Es Mariana. Mariana, ¿cierto? Su gestión ha permitido el desarrollo e integración de esta red latinoamericana. Entonces, muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy, podemos reconocer ciertos vínculos con otros colegas de la red a través de Mariana. Y entonces, en esta sesión de día sábado, probablemente Mariana, ¿cierto? Gabriela, que también está disponibilizando para nosotros la sesión de Zoom, van a ser también concentradores como Karina. Y eso es importante porque si esta red de interacción con los concentradores reconocidos, que en este caso, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, es Mariana y Karina, em, en esta red de interacción, si los concentradores desaparecen, los procesos biológicos o las redes también desaparecen. Entonces, si en un momento Karina no hubiese estado ahí, si Mariana no hubiese estado ahí, probablemente las conexiones que se pueden establecer en un contexto biológico, sea patológico o sea fisiológico, ¿cierto? Podrían no estar existiendo. Entonces, en nuestro grupo, lo que trata de identificar son estos concentradores, estos hubs. Son hubs, son centros, son polos de interacción donde las moléculas o metabolitos o procesos biológicos pasan, y ellos permiten de que los procesos se realicen. Esto es importante porque a veces hay hubs que permiten procesos patológicos, y si nosotros podemos interferir en el funcionamiento de ese hub, de ese concentrador, por ejemplo, con un fármaco, nosotros vamos a impedir que las redes existan. Y esa es la forma, digamos, como nosotros miramos las cosas. Entonces, una cuestión es mediante la recuperación de información pública en base de datos, con minería de texto. Y otra cosa, yo lo que les mostraba es mediante proteómica por espectrometría de masas. ¿Y cómo funciona esto? Acá en la universidad y en centros asociados. Lo que nosotros queremos es reconocer una gran cantidad de moléculas dentro de una muestra. Más allá de una o dos, lo que queremos es reconocer, ojalá, miles. ¿Y cómo lo hacemos? Con aparatos como este, como un espectrómetro de masas, que en este caso es un MALDI-TOF,
Y lo que nosotros tenemos aquí abajo es una platina donde cada una de esas muestras es un paciente o un pool de pacientes y se les incide un rayo de energía. Ese rayo de energía hace que las moléculas puedan volar en base a una masa y a una carga. Y esa masa y carga es reconocida por un detector que está dentro de este espectrómetro de masas y lo que nos hace es ir secuenciando las moléculas o los metabolitos que están dentro de una muestra. Con ello, entonces, nosotros podemos ir detectando y reconstituyendo la información que está en un proceso biológico, por ejemplo, patológico. Este espectrómetro que yo les mostré es con un tiempo de vuelo. Por tanto, las moléculas más pesadas y con más carga eléctrica se van a demorar más en volar y las muestras livianas o con menos carga, por ejemplo, se van a demorar menos en volar. Y de esa forma, estos espectrómetros van secuenciando, van reconociendo lo que hay dentro de una muestra mediante también la consulta de esos atributos en bases de datos públicas o en bases de datos comerciales. ¿Ya? Este Malditov está en la universidad, en el Instituto de Química. Entonces, en resumen, esta diapositiva 8 muestra la filosofía de nuestros análisis. Es partir por un contexto biológico con una gran cantidad de información, como puede ser un paciente enfermo, un paciente sano, y recuperar una gran cantidad de información biológica, luego mediante herramientas de bioinformática, en esencia herramientas computacionales de acceso abierto, nosotros ir a entender qué está pasando en esa muestra, qué está pasando en esa red, reconocer los concentradores, los hubs, las moléculas más importantes, y luego establecer hipótesis y verificar esas informaciones o esos descubrimientos biológicos mediante validaciones ortogonales, o sea, mediante otras técnicas que pueden ser menos sensibles, pero pueden ser súper útiles para verificar, por ejemplo, algo de forma visual, como podría ser inmunistoquímica, ELISA, Western Blot, PCR y otras. Entonces, yo les traigo en esta presentación dos ejemplos. Traigo el primer escenario con minería de textos, minería de datos, perdón, como yo les mostraba en un inicio, y el segundo escenario es la utilidad de estas herramientas o la forma como vemos los problemas mediante proteómica. En este escenario que yo les voy a mostrar aquí y el siguiente, se enfocan nuestros análisis en dos enfermedades orales que son de interés particular para nuestro grupo, que es el líquen plano oral y la estomatitis aftosa recurrente. Ambas enfermedades mediadas por el sistema inmunitario, ambas enfermedades que pasan por periodos de exacerbación, por periodos de remisión, ambas enfermedades de difícil abordaje clínico, porque la etiología y la etiopatogenia está lleno de territorios oscuros que están por descubrirse, y también porque en estas enfermedades, porque son de alta frecuencia en nuestro territorio clínico, en nuestro servicio de patología y medicina oral. Entonces, el primero de estos abordajes está relacionado con el líquen plano. Es un artículo que publicamos el año pasado. Si ustedes escanean el código QR, ustedes van a poder acceder a ese artículo. Aquí hay una colaboración entre la Universidad de Talca y la Universidad de Valparaíso. Todo este trabajo fue realizado con abordajes y pacientes eh, chilenos. Entonces, ¿cómo partió este abordaje? La cuestión aquí fue identificar moléculas biológicas que pudieran representar un riesgo clínico para el desarrollo del líquen plano. Y ese punto de partida lo estoy mostrando acá en la izquierda. Vean ustedes entonces que aquí hay una típica búsqueda que se puede realizar en la base de datos PubMed, una búsqueda estructurada,
donde está la palabra líquen plano oral, biomarcadores y varias palabras que representan un riesgo, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo aquí es partir con una búsqueda que dice, quiero encontrar biomarcadores, ¿cierto? Moléculas biológicas que representen un riesgo para el líquen plano. De esa forma, explorar la enfermedad. De un punto de vista, digamos, que nos ha hecho antes in silico, partiendo con moléculas y descubrimientos. Lo interesante es que en Internet hay herramientas de acceso abierto, gratuitas, donde ustedes pueden hacer minería de datos. Y esto es lo que estoy mostrando aquí en el fondo, se llama Jenny, es una herramienta alemana, de acceso abierto, gratuito, y aquí está la búsqueda de PubMed. Aquí está, definir tópico de interés. Y está, ¿cuál es nuestro tópico de interés? Clínico, biomarcadores que representen un riesgo clínico para el desarrollo de un líquen plano. Entonces, accedemos a la página de ahí. Si ustedes colocan en Google Jenny, van a llegar a él. Ahí está la búsqueda que les estoy mostrando en la izquierda. Queremos rankear genes codificantes de proteínas, o sea, moléculas que se expresen en los pacientes, genes codificantes y seres humanos como punto de partida, ¿cierto? Como muestra. La herramienta se entrena en base a 23 artículos, nos está informando aquí, y nos realiza un ranking. ¿Un ranking basado en qué? Basado en nuestro tópico de búsqueda y también en base a la existencia de un gen codificante de proteína. Entonces nos rankea un conjunto de moléculas que estaría definido por nuestro campo de búsqueda. Hay artículos que contienen más de una molécula, artículos que contienen solo una molécula. Es posible obtener después el listado de todos estos genes codificantes de proteínas que corresponden a este contexto de búsqueda que está aquí. Y lo siguiente que hicimos en el artículo fue copiar, ¿cierto?, todos estos genes, llevarlos a una base de datos también de acceso abierto que se llama Panther, y luego clasificarlos, entender de qué tipo de moléculas estamos hablando, de qué tipo de genes codificantes de proteína, y Panther nos provee una clasificación en base a proceso biológico, en base a parte de la célula, en base a las características, los atributos de cada molécula. Lo que hicimos seguidamente fue ir haciendo un zoom, tipo un microscopio virtual, donde fuimos cliqueando en cada una de las clasificaciones e ir aumentando e ir sumergiéndonos en los atributos del conjunto de moléculas hasta llegar a un momento en que no se nos permitiera sumergirnos más. La clasificación, por tanto, más especificada fue la utilizada. Se fijan que hicimos clic y ya la herramienta no nos otorgó una clasificación adicional. Y esto lo utilizamos para reconocer el tipo de moléculas presentes y también para filtrar, encontrar las moléculas mejor clasificadas, las que se entienden mejor en términos biológicos en estas bases de datos de acceso abierto. Y lo siguiente entonces fue nuevamente ahora copiar todas estas proteínas, genes codificantes de proteínas, ¿cierto?, ya filtrados, y construir redes de interacción para ver cuál de ellos se inflaba más, cuál de ellos era un hub, un concentrador para construir la red de interacción del líquen plano oral. Entonces comenzamos por una herramienta de minería de datos. Luego, con la base que yo les mostré, Panther, clasificamos esas moléculas en diferentes tipos. Por ejemplo, aquí por parte de la célula eran principalmente proteínas y genes provenientes del citoplasma, involucradas en cascadas intracelulares como las MAP-quinasas, y también de forma muy importante para nosotros, entendiendo y conociendo el líquen plano, en vías de señalización inflamatorias, en donde participan quimioquinas y citoquinas. Luego de haber filtrado las proteínas que constituían estos concentradores, como yo les mostraba, tipos de
proteínas como podrían ser Karina Cordero, ¿cierto? O Mariana Villarroel en la red anterior, lo que hicimos es establecer si ellas representaban una comunidad biológica conectada. O sea, si podían representar un contexto de interacción como era el representado por Bruno y por Alan, o como era el representado por Juan, por Ignacio y por René, los colegas argentinos. Entonces, a ver si se establecía un contexto, un módulo de interacción. Y felizmente sí hubo un conjunto de proteínas, de moléculas que establecían un contexto de interacción, un contexto de interacción que está definido por este módulo que está aquí, ¿ya? Este grupo, y este grupo es representante, estas moléculas son representantes de quimiotaxis asociada a las células dendríticas y quimiotaxis celular, o sea, el viaje, ¿cierto? La llegada de células dendríticas u otras células inflamatorias vía un llamado químico. Y de forma muy interesante también es que las moléculas que más estaban conectadas con otros, los tipos, ¿cierto? Los que serían como Karina o como Mariana en el ejemplo previo que yo les di de introducción, eran estas dos moléculas CXCR4, un receptor de citoquinas, y su ligando el CXCL12. Lo interesante es que este receptor de quimioquinas tiene un fármaco de la FDA aceptado, aprobado por la FDA para el uso en pacientes, en otros contextos de leucemia y de VIH, que es el Prexafor o el AMD300, que es un antagonista del CXCR4. Por tanto, en teoría, si este receptor es muy importante para para este módulo biológico en la enfermedad, nosotros ya tenemos un fármaco aprobado por la FDA para inhibirlo. Entonces, aquí lo que cae de cajón para querer probarlo es ver si CXCR4, ese receptor o su ligando, están altamente expresados o no en pacientes con líquen plano oral. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Y aquí ustedes pueden ver diferentes entidades patológicas. Aquí está la hiperplasia filosa focal como control, cáncer de cabeza y cuello, pénfigo, epifigoide, el líquen plano. Una cuestión súper interesante para nosotros cuando vimos estos cortes con el colega Wilfredo González en la Universidad de Valparaíso, estábamos mirando al microscopio, estábamos súper felices porque vimos de que había una marcación diferencial para el CXCR4 en el conectivo y solo en el conectivo de pacientes con líquen plano oral, ¿cierto? Es lo que correspondía a este infiltrado inflamatorio en banda característico del líquen plano. La cuestión entonces ahí es que este infiltrado inflamatorio asociado a esta enfermedad era específico y expresaba este CXCR4 de forma elevada. No probamos el CXL12 porque es una molécula soluble y ahí es más difícil hacer esta comprobación. Nos quedamos con el receptor porque es más fácil ligar un fármaco a un receptor y por tanto el infiltrado inflamatorio bajo el líquen plano es CXCR4 positivo y eso no ha sido reportado previamente y ese receptor tiene un fármaco específico, lo que probablemente podría otorgar una oportunidad de tratamiento más dirigido a estos casos donde obtenemos sintomatología o eventualmente algunas características un poco más hacia neoplasia. Y otro escenario sería el caso de la proteómica para la estomatitis aftosa recurrente. Este es un artículo que publicamos la semana pasada, también en la misma revista. Si ustedes escanean acá el código QR pueden tener acceso a este artículo. Este también fue conducido, aquí en este caso fue enteramente conducido dentro de la universidad y lo que hicimos fue evaluar la saliva de pacientes con estomatitis aftosa recurrente, utilizar la saliva como biopsia líquida en este escenario clínico. ¿Por qué? Porque en términos éticos, ¿cierto? Es complicado, no estaría indicado la realización de una biopsia en una enfermedad que claramente, ¿cierto? Su diagnóstico es clínico, junto con juntar la historia, ¿cierto? Con exámenes complementarios de los pacientes. Entonces es complicado
justificar una biopsia en términos investigativos. Entonces, la forma para obtener información biológica de estos pacientes y entender mejor la enfermedad fue, por una parte, estudiar la saliva no estimulada de pacientes depositadas en tubos de propileno estériles y también, y este fue una recomendación del colega Wilfredo que yo citaba, ¿cierto? Pasar un cotonito por el lado afectado y por el lado contralateral sano para entender si la enfermedad deja una marca o no en el epitelio, o la superficie del epitelio, en el caso de un paciente aftoso donde no tiene la lesión, tiene alguna característica biológica especial o no. Y eso es lo que fuimos a hacer en este estudio de casos y controles, donde evaluamos la saliva de los pacientes eh, en la presencia de lesión, luego cuando la lesión no estaba presente, y también comparamos estos estatus con pacientes controles saludables, pareados en sexo y en edad, que nunca habían tenido historia positiva de estomatitis aftosa recurrente. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la saliva de estos pacientes tenía proteínas diferencialmente expresadas en términos de cantidad, proteínas solubles, tanto a la baja, estos puntitos azules de acá representan eso, a la baja, tanto como al alza. Y nos enfocamos entonces en esas proteínas más disminuidas y más expresadas en términos al alza para entender qué información biológica nos están trayendo, lo que yo mostraba al principio. ¿Y qué encontramos? En base a la comparación paciente control saludable y afta, y también paciente con afta cuando tenía la lesión, y luego un paciente con afta cuando ya la lesión estaba curada, o sea, en etapa de remisión, encontramos que la actividad ulcerativa está relacionada con procesos metabólicos relacionados con la vitamina B9, la vitamina B12, los micro y macronutrientes nitrógeno, selenio. También hay varias proteínas que están relacionadas con la interferencia de la destrucción epitelial, varias serpinas y también varias inmunoglobulinas asociadas con la respuesta contra bacterias, ¿ya? Entonces, para verificar nuestros datos proteómicos, o sea, decir, bueno, nosotros vemos estas proteínas dando vuelta y estamos entendiendo contextos biológicos, queremos demostrar probablemente si ese conjunto de datos está presente verdaderamente o no en la saliva, demostrarlo de una forma más, entre comillas, física. Realizamos Western blot y ELISA para verificar nuestros puntos de datos y encontramos que los pacientes con estomatitis aftosa recurrente presentan una alta cantidad de la proteína HBB, la subunidad beta de la hemoglobina, que de forma interesante esta proteína es metabolizada, es cortada, es procesada, generando una molécula que se llama sinorfina, que ella inhibe varios procesos de los neutrófilos y adicionalmente esta proteína reduce el dolor y la degradación de estructuras. Así que eso está representado de forma considerable en los pacientes con afta, y si también encontramos que la proteína anhidrasa carbónica 1 está en una mayor cantidad en la fase ulcerativa y de remisión, y lo interesante es que ella puede modular la actividad de células inmunitarias y también la actividad de células de los mastocitos. ¿Mm? Pero como nosotros encontramos que había una alta actividad de respuesta contra bacteria, también fuimos a consultar y tratábamos de ver si era posible identificar proteínas de bacterias en la saliva de los pacientes. Nosotros consultamos toda la base de datos del proteoma humano para identificar las proteínas humanas en la saliva. Pero también fuimos a consultar si sería posible encontrar proteínas de bacterias, entendiendo que hay una alta actividad contra bacterias. Y este es uno de los resultados, creo yo, más interesantes, es que encontramos consistentemente la presencia de la bacteria de dos cepas, de la bacteria Neisseria meningitidis, durante la actividad
ulcerativa, ¿ya? Esta Neisseria meningitidis está disminuida la cantidad de proteínas cuando se compara la saliva de sujetos controles saludables o pacientes aftosos pero sin aftas comparados con pacientes durante la presencia de lesiones. Las dos proteínas que encontramos de Neisseria meningitidis nos podrían indicar que ya están en una activa fase de crecimiento y de síntesis. Es interesante notar que la Neisseria meningitidis, que todos conocemos lo que causa bacteriemia, meningitis, digamos, los pacientes jóvenes y niños son portadores asintomáticos de esta bacteria en orofaringe. Y hay estudios recientes que nos muestran que la Neisseria meningitidis establece conexiones con el microbioma oral y con el microbioma de la región orofaringea. Por lo tanto, pues, y estos perfiles de los pacientes coinciden con los perfiles que expresan el PIC de estomatitis aftosa recurrente. Entonces encontramos diferencias en la saliva de los pacientes. Ahora, ¿será de que estas diferencias y durante la actividad ulcerativa? Y una otra cosa también que no les había dicho hasta ahora es que cuando comparamos la saliva de los pacientes aftosos pero sin aftas, cuando ya la lesión está controlada, en remisión, con un paciente saludable, la información biológica no es significativamente distinta. En términos biológicos, no serían muy distintos. Y eso nos comienza a hacer reflexionar un poco sobre la naturaleza de la, entre comillas, digo, enfermedad. Entonces fuimos a ver el epitelio. Y para eso con cotonitos, con hisopos de algodón, lo que hicimos fue obtener la información desde la lesión activa y también del contralateral sano. Y aquí adicionalmente incluimos también algunos pacientes aftosos durante una nueva lesión, o sea, una recurrencia. Entonces teníamos aquí conjunto de pacientes sin historial de aftas, pacientes con aftas activas, pacientes sin aftas y pacientes con nueva lesión. Y también desde lesiones, desde el cotonito, desde la lesión misma y del contralateral saludable. Aquí lo hicimos por Malditov, por el espectrómetro que les mostré al inicio, y nos apoyamos con Machine Learning para reconocer cuáles eran los mejores peaks de masa carga para estudiar a las personas. ¿Y qué encontramos? Encontramos que, y que lo que es obvio clínicamente, que un paciente, una región ulcerada, siempre se separa. Cada puntito aquí es un paciente con aftas y cada puntito acá es un paciente con aftas, pero el contralateral sano, se separan. El computador no lo sabe, nosotros clínicamente lo sabemos, pero el computador no lo sabe. Biológicamente, las regiones no se superponen, son distintas. Pero cuando nosotros comparamos las regiones, ahora cuando el paciente aftoso se curó su lesión versus su contralateral sano que no presentaba la lesión, ya se superponen. Y ahora, durante la recurrencia, lo volvemos a comprobar, algunos pacientes hicieron recurrencia durante el periodo de estudio, se separan las lesiones afectadas y no. Y cuando estudiamos todas las regiones sanas, independientes si el paciente es un paciente aftoso o nunca ha presentado lesiones, todas las regiones se superponen. Todas las regiones no se separan, eso enfatiza de que el epitelio de la mucosa oral, la superficie, no representa, no carga con diferencias biológicas y adicionalmente la enfermedad, una vez de la lesión curada, digamos, no deja una marca epitelial. Y eso nos comienza a hacer reflexionar sobre esta definición. Si ustedes buscan la clásica, ¿cierto? La afta es la enfermedad de la mucosa oral más común o ulcerativa más común. Y considerando que hay varios procesos y enfermedades que se manifiestan como una estomatitis aftosa, que clínicamente no la podemos diferenciar de una manifestación oral de una condición sistémica, como podría ser alguna enfermedad digestiva, o el consumo de inhibidores de mTOR, en el caso de pacientes con cáncer, por tomar algunos ejemplos, nos hace reflexionar si esta lesión es en realidad una condición patológica, o sea, una manifestación de una cuestión de base anormal, ya sea permanente o temporal, toda vez de que hay varios caminos que nos llevan a la misma lesión.
Entonces, ¿qué podemos decir de estos abordajes? Es que son útiles para enfermedades donde la etiopatogénesis no es comprendida, y en este caso es muy útil obtener una gran cantidad de información biológica. Ahora, si ustedes quieren establecer un diagnóstico apropiado para cuestiones donde es difícil diagnosticar, donde se necesitan varios marcadores, un abordaje podría ser el MALDI-TOF, apoyado con herramientas de inteligencia artificial. Si ustedes buscan nuestros artículos, podrán llegar a uno de ellos que fue publicado en Nature Biotechnology por integrantes del grupo, donde se diagnostica de mejor forma el COVID-19 utilizando esta espectrometría. Una de las gracias es que este aparato de espectrometría analiza las muestras en segundos. Entonces, cada muestra más o menos demora en analizar unos 30 segundos junto con su procesamiento, o sea, en un par de 2 o 3 horas, esto es posible analizar 96 muestras. ¿Ya? Y una otra cuestión también para lo que sirven estos abordajes que nosotros estamos haciendo en el grupo es para levantar hipótesis in silico en computador, evitando gastos y luego ir a hacer comprobaciones biológicas. Así que ahí están, bueno, mi cuenta de Instagram, mi correo electrónico y nada más que decir que estamos felices de poder construir nuevas colaboraciones para trabajar sobre enfermedades cuyo abordaje clínico es difícil. Solo por decir un caso, y yo lo he conversado con otros colegas, si alguno de ustedes tiene interés de poder hacer un gran estudio para el diagnóstico de neoplasias de glándulas salivales, que a veces el diagnóstico es complicado, o de lesiones neoplásicas del sistema inmunitario, es posible con estas técnicas poder tratar de asegurar o realizar un diagnóstico más rápido, pero ahí necesitamos realizar por el tamaño de las muestras estudios multicéntricos. Doctora Amenábar, eso es lo que tenía preparado para mostrarles hoy. Muchísimas gracias al doctor César. Excelente presentación. Aquí ya tengo algunas preguntas. Después voy a hacer una pregunta que tengo aquí. La mayoría de la gente le está felicitando por su trabajo. Aquí Ana Ortega dice que perdió la señal y no le quedó claro si Neisseria podría tener un rol en la etiopatogénesis. Claro, toda vez de que la Neisseria apareció asociada a la actividad ulcerativa, nosotros creemos que puede tener un rol. Además que nosotros llegamos a la Neisseria meningitis no identificando a la bacteria, sino que identificando productos de la bacteria. O sea, nosotros suponemos que la bacteria está allí y que está con un rol de actividad. Ahora, puede ser de que la bacteria esté presente tanto en sujetos sanos como enfermos, pero en términos de actividad puede tener algún rol. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar el microbioma completo, también por proteómica, por una cuestión que se llama MALDI Biotyper, donde queremos ver la Neisseria, también comprobar su presencia y de otras bacterias por PCR y entender ahora el microbioma en conjunto. Pero es interesante ya establecer una bacteria que está presente o su actividad está presente durante el curso de la enfermedad. Hay otras bacterias que se han presentado, pero lo interesante es que nosotros llegamos a través de productos bacterianos y que eso ahí, para quien estudia bacterias o microbiomas, es una cuestión elegante e interesante, diría yo. Perfecto. Aquí Karina Cordero pregunta, bueno, dice, felicitaciones César, admiro tu capacidad de explicar tan didácticamente ese tema tan complejo. En base a tus resultados de aptas, ¿cuál sería tu recomendación para tratamiento y o prevención de ellas? Gracias, Karina. Hay Karina, ¿cierto? Que yo la mostré en el ejemplo inicial como un hub, como un concentrador de la red chilena. Eh, eh, lo que nosotros montamos en el artículo y en base a un convencimiento personal, yo soy una persona que hace lesiones aftosas. Así que si alguno de ustedes por aquí también hace, ya habrá explorado, digamos, su cuestión sistémica y todo, y quedamos con la duda. Yo le diría a Karina, lo que podemos transmitirle hoy día al paciente, este es un convencimiento personal que lo manifestamos en el artículo, es que la actividad de la enfermedad pareciera que
la enfermedad se da en sujetos susceptibles, susceptibles a problemas metabólicos relacionados con vitaminas, micro y macronutrientes. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay un rol por descubrir, por ajustar de la dieta. Entonces yo diría que una recomendación para un paciente con estomatitis aftosa recurrente es tener una dieta rica en micro, macronutrientes y vitaminas. Sería como la primera recomendación. Y como me tocó a mí como clínico durante la pandemia, corregir episodios de estomatitis aftosa con, suplementos multivitamínicos en un par de pacientes odontogeriátricos, digamos, de personas mayores. Entonces, pareciera que hay una susceptibilidad en esas personas. Y lo otro es que no lo puede manejar la persona, ¿cierto? Porque no tiene acceso a controlar su microbiota más que la remoción mecánica, pero digamos los componentes de funcionamiento, el otro está por definirse. Nosotros iríamos primero por esa recomendación más general, que a veces es un pobremente sexy, quizás, doctor, decir a un paciente, ¿sabe qué? Aquí usted tiene que tener un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada. Es poco sexy para alguien que quiere una respuesta como súper exacta y cómo corregirlo y ya. Pero es que de una forma más holística, entendiendo esta enfermedad, y eso es lo que buscamos también con los análisis que hacemos, ese es el mejor camino que nos lleva a tener una vida mejor. Así que yo me quedaría con eso por ahora y pues descubrir el rol de la actividad. Nosotros, ¿sabes lo que queremos hacer en realidad? Nosotros queremos redefinir esta condición. Eh, eh, Estamos hacia el camino de que probablemente esta es una manifestación oral de una condición sistémica o local temporal, que es susceptible de ser intervenida. Hacia allá estamos caminando y mis estudiantes de magíster y doctorado que van a tomar la posta de estos estudios van a ir a explorar esas cuestiones y para eso nos hemos asociado ya con el colega especialista en inmunología para ir a profundizar un poco estos aspectos. Excelente, César. Sí, me parece que lo más difícil que tenemos a nosotros que nos gusta un poco más el área de investigación básico, por decir así, biológico, es hacer esa investigación translacional, salir de la parte del laboratorio hasta la clínica. Me parece que lo que has presentado hoy es un avance en ese sentido. Mucha gente dice aquí, excelente, César, muchas gracias, interesante presentación, felicitaciones por tu trabajo. Toda mi admiración, César, tenés una mente de un auténtico científico, eres un gran profesor. Entonces, bastantes elogios. Y muchas veces también por los análisis que mostramos en el grupo, todo piensa, a mucha gente piensa que nosotros estamos lejos de la clínica. Y no, muy por el contrario, nosotros, todos los participantes que estamos y que discutimos en esto, yo mismo soy clínico. O sea, tengo un pie en la clínica, trato pacientes y también estoy ahí en el laboratorio pipeteando. Entonces, yo creo que eso es una invitación a hartos colegas que están por aquí o gente que quiere iniciar estudios o seguir estudiando y perfeccionándose, es no abandonar ese pie clínico. Yo sé que a veces es difícil si se van profundizando, metiendo en otras áreas, pero introduciendo en otras áreas, pero eso hace o mantiene, creo yo, que nuestras preguntas y nuestros contextos se mantengan relevantes. Se mantengan relevantes porque lo estamos viendo en el padecimiento día a día de las personas. Exactamente. Bueno, aquí continúan felicitándote, maravillado por la metodología. Tenemos aquí una pregunta de Eliana Muñoz. Doctor Rivera, ¿es posible apoyar el manejo con antibióticos para controlar Neisseria? Claro, nosotros vamos a ir a ver, comprobar si efectivamente la Neisseria está allí y tiene un papel. Porque puede ser de que la secreción de esas proteínas tiene un papel para consolidar un núcleo de proteínas, unos partners de Neisseria junto con ella. Entonces, podría tenerlo. Ahora, muchos de nuestros países tienen vacunas contra diferentes cepas de Neisseria para evitar la meningitis. Y entonces tenemos que también en estos modelos de estudio ajustar cómo es que
la vacuna contra la Neisseria, o cuál es el rol de estar inmunizado contra la bacteria y aparte tener la bacteria o algunas cepas. Para responder derechamente a la pregunta de Eliana, yo no indicaría hoy día el manejo antibiótico contra Neisseria, para controlar Neisseria en pacientes con estomatitis aftosa recurrente. No tenemos la evidencia para eso. Sí, Eliana, yo podría decir como consejo clínico, eh, corregir todas las alteraciones metabólicas, vitamínicas, micro-macronutrientes en los pacientes. Yo creo que sería el primer, por ahora, el paso. Y entender que un paciente sin lesiones es un paciente biológicamente muy cercano o no distinto de un paciente saludable que nunca ha hecho lesiones. Por lo tanto, hay una susceptibilidad de base y próximamente, en diciembre, va a salir publicado una revisión sistemática que realizamos con unos estudiantes donde nosotros definimos que el único factor de riesgo reconocido para susceptibilidad de estomatitis aftosa recurrente, habiendo estudiado todo lo que se ha publicado, es polimorfismos genéticos asociados a algunas moléculas inflamatorias. Ese sería el único estado de susceptibilidad que constituiría un riesgo, pero nos falta el factor gatillante. Y cómo queremos llegar a él es estudiando un marcador biológico de actividad, que a veces olvidamos que es la inmunoglobulina secretora salival de tipo A, y probablemente en el futuro, si seguimos en esta senda, vamos a definir también la enfermedad con ella. O sea, definir la condición, porque parece que creemos que no es una enfermedad. Perfecto, mil gracias. Seguiré tu trabajo muy de cerca. Hay una pregunta aquí de Raúl Sáez. ¿Qué es o son lo que determina? Lo que determinaría que, sí. Raúl, lo que determina las lesiones. A ver, esperemos un poquito. Puede ser que esté... Sí, no conozco el resto de la pregunta. Escribiendo Raúl, no lo quisiera dejar sin respuesta, pero ¿qué determinaría qué cosa? Ahí me cuenta Raúl, o quedó ahí parece. Chuta. Bueno, a la espera de decir, ahí parece que ahí va. Ah, ¿qué es lo que hay que buscar? Okay, claro. Si la inmunoglobulina secretora salival A, Raúl, es una inmunoglobulina que tiene una amplia actividad dentro de la boca, de la inmunología de la mucosa oral, pero ella está elevada durante la actividad de la enfermedad, baja cuando la enfermedad no está presente, y un subtipo de la inmunoglobulina queda alto aún en remisión, lo que habría que buscar es ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad se puede representar clínicamente con diferentes variaciones de esa inmunoglobulina? ¿Será que es un efecto no específico? ¿Será que hay un antígeno que está allí induciendo la secreción en particular de esa inmunoglobulina? ¿Será que hay un antígeno propio y esa inmunoglobulina es un autoantígeno y entonces en realidad pasamos de una condición mediada por el sistema inmune o una lesión al final a algo autoinmunológico derechamente? Una de las respuestas que ¿dónde podríamos encontrar esas respuestas? Pueden ser en los inmunocomplejos, si es que hay inmunocomplejos interesantes relacionados con esta inmunoglobulina, e identificar antígenos puede ser un camino, u otro es si es que algunas bacterias, o esta en particular Neisseria, es capaz de hacer una conversación cruzada vía epitelio con el conectivo e inducir esta marcación de respuesta. Creo que por ahí es lo que nosotros vamos a buscar para derechamente decir esta enfermedad o actividad de enfermedad es inducida cercano a la causalidad con un factor reconocido, pero está por buscarlo. Nosotros finalmente lo que queremos es decir, sí, cuando esto está presente hay enfermedad, cuando esto no está presente
no hay, enfermedad. Y tenemos que explorar. Estamos iniciando, pero ya tenemos un foco, tenemos un filtro importante de dónde es ir a mirar. De dónde ir a mirar. Probablemente, y por qué no lo sabemos hoy, es porque no tiene que ver con que está o no está una bacteria, o está o no está un antígeno. Es de qué forma ese está o no está es procesado por el paciente para mostrar la lesión. La clave está en el procesamiento, creemos nosotros. Sí. Ahora imagínense que hay tantas cuestiones por no saber. Esta es una enfermedad, entre comillas, simple, de un punto de vista clínico. No, nadie muere, pero es molestosa. Pero nosotros creemos que si se supiera lo mismo que hoy se sabe de la inmunología del intestino, nosotros estaríamos bien adelantados en lo que se refiere a la inmunología asociada al líquen plano oral, la inmunología relacionada con la estomatitis aftosa. El problema es que nuestro epitelio es simple, pero es estratificado. El intestino, los mucocitos, los colonocitos, los enterocitos, desde el estómago hacia abajo es un epitelio simple, pero no estratificado, entonces es más fácil estudiarlo. Mira, yo tengo una pregunta ahí, César. Cuando vi tus resultados que estabas comparando las áreas ulceradas con áreas que ya estaban cicatrizadas y la región contralateral, me imagino que estás viendo diferentes tipos de película adquirida de la mucosa. Por ejemplo, en una área ulcerada vas a tener la película, pero asociada a un tejido conjuntivo que va a tener otra expresión de proteínas. En la cicatrizada vas a tener un epitelio con una expresión diferente de proteínas y posiblemente si buscas en un epitelio queratinizado va a haber otra expresión de proteínas. Entonces mi duda es, ¿has visto alguna cosa sobre eso? ¿Ya has trabajado con eso? ¿Existe alguna diferencia en esa película adquirida de la mucosa? Sí, felizmente puedo decir que sí hay una diferencia. Me tocó revisar, no de nuestros resultados, me tocó revisar un artículo de un grupo japonés o chino, no recuerdo exactamente, pero sí que ellos levantaban la hipótesis y comprobaban de que había diferencias en mucina 5B, mucina 5A. Habían algunas diferencias que eso permitirían la penetración de algunas formas bacterianas. Pero siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Siempre es bacteria, interfase, epitelio, conectivo. Pero el agente parece ser bacteria y el problema, la interfase. Y quien tenga problemas en la interfase, sea susceptible a la interfase, hace la lesión, y quien no la hace. Y eso sería adicionalmente temporal. O sea, lo que nosotros buscamos es, cuando hicimos ese análisis, José, fue eh, ver si es que el epitelio mantenía una marca distintiva en la interfase, o si la interfase no era distinta o se recuperaba. Y lo que encontramos que no era distinta o se recuperaba, más que mantener una marcación. Ahora en el área de queratinización, claro, la estomatitis aftosa está asociada a áreas de mucosa móvil no queratinizada y no se presenta prácticamente en zonas queratinizadas, lo que es un factor protector. Y lo que encontramos en esta revisión que yo citaba es que también hay un factor protector que es fumar por la hiperqueratinización del epitelio. No le vamos a recomendar a los pacientes fumar para no tener aftas, pero digamos, es ahí el rol de hacer poco permeable el epitelio. Sí. Sí, me parece que la interfaz en sí es una película de proteína. Así que quien quisiera sumarse a las iniciativas, tomar muestras, o quien también, José, que es muy difícil, y yo agradezco aquí no sé si está o no, pero Alan Roger dos Santos Silva, que él buscó en el histórico del archivo de la UNICAMP biopsias con diagnóstico de estomatitis aftosa recurrente, que son pocas, pero nos van a permitir a nosotros después, cuando tengamos candidatos específicos, poder ir a validar nuestras hipótesis. Así que si alguno de ustedes, sus consultas, sus centros clínicos quiere colaborar, ahí están mis correos, o también para estudiar otras enfermedades de la cavidad oral que son de difícil manejo. Perfecto, excelente. Entonces, una vez más quiero agradecerte ahí por tu excelente ponencia. No estoy viendo más preguntas, entonces quiero agradecer
la presencia de todos. Agradecer una vez más a la doctora Yamel, a la doctora Ligia y al doctor César por sus excelentes ponencias, a la doctora Mariana Villarroel y a la doctora Gabriela Anaya, pues, por la coordinación aquí de nuestra red, y a todos por su participación. Recordándoles que nos veremos entonces el día 4 de septiembre. Tendremos otras 3 charlas. La primera será por la doctora Leonor González de Colombia, con el tema Aprendiendo Estomatopatología con casos clínicos. La segunda por el doctor Benjamín Martínez de Chile, manifestaciones orales de VIH-Sida. Y la tercera por el doctor Felipe Paiva Fonseca, aquí de Brasil, con casos de linfomas orales de diagnóstico desafiante. Entonces quiero desearles a todos una feliz tarde de sábado y un feliz fin de semana. Chao.